Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, llegamos al cuarto día de la semana. Este día y mañana concluiremos ese tema tan valioso de la sangre, un pacto eterno. Y el libro de los Salmos en el capítulo 138, versículo 6 nos dice: el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos, óigame, a los orgullosos. Ernest Shackleton nació en Irlanda y realizó su primer viaje al Polo Sur en la primera expedición Discovery. Es asombroso cómo hombres de ciencia y mucho conocimiento pueden tener la capacidad y sinceridad para reconocer la grandeza de Dios. Este hombre escribió lo siguiente en su diario de viajes: éramos ricos en recuerdos. Habíamos roto con la apariencia superficial de las cosas. Sufrimos, pasamos hambre y triunfamos. Estábamos de rodillas y aún así alcanzamos la gloria, que se hizo más sublime en aquella inmensidad. Habíamos visto a Dios en toda su grandeza y escuchado lo que la naturaleza dicta. Habíamos desnudado el alma misma del ser humano. Otros exploradores científicos y pioneros se encontraron con Dios en el descubrimiento de nuevos horizontes. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta de la ciencia que logra abrir. Es así como sus diarios y biografías lo aseveran, los mismos que se constituyeron en valiosos aportes para la tecnología, la medicina o la cartografía. Pero otros, óigame bien, en cambio, afianzaron aún más su posición enajenada de Dios y parados sobre sus inconsistentes razonamientos ateos y humanistas, desafiaron al sabio y eterno Dios. Todo hombre y toda mujer serán llevados en un punto de su historia a encontrarse cara a cara con Dios, ya sea en una enfermedad grave, en accidente o mala noticia, aún en sus mismos logros coronados o no de éxitos, en sus tiempos de soledad o rodeado de multitudes, en la prosperidad o en la escasez. En ese punto determinante de su vida tendrá que escoger, tendrá que decidir y no tendrá opción, pues Dios le hizo libre para escoger, y esto implica tener que tomar una decisión. Deberá hacerlo, ¿cómo no? Y si escoge de rodillas y en sincera humildad, ese será el verdadero comienzo de su historia. Ese será el verdadero descubrimiento de su vida. Si el enfrentarse cara a cara con la grandeza de Dios no te hace ver cuán pequeño eres, es porque su propio orgullo te mantiene ciego y tu fin será la eterna condenación. Sencillo. Pensamiento del día. Solo de rodillas
podrás ver la inmensidad de la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. La sangre, un pacto eterno. Miren, mis amados, esta ceremonia de purificación es apenas un ejemplo de la manera en que el antiguo pacto presagia el nuevo pacto. Pablo les dijo a los colosenses que nadie les juzgue de acuerdo a las tradiciones del viejo pacto en cuanto a comida, bebida o festivales, debido a que la ley era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hebreos también dice que la ley tenía una sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma. Entonces se le permitía al leproso entrar al campamento, óigame bien, de la misma manera. Cuando usted ha sido purificado por la sangre de Cristo, está listo para entrar al reino de Dios. Creo que los sacerdotes rociaban al leproso con sangre 7 veces por una razón profética, porque se nos dice que la sangre de Cristo fue vertida en 7 diferentes ocasiones durante las horas que rodearon su sacrificio. Primero, su sudor, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Segundo, su rostro. Di mis mejillas a los que me mesaban la barba, o sea, se la alaban. Tercero, su cabeza, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuarto, su espalda. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¡Uy, misericordia, Dios mío! Quinto, sus manos, porque perros me habían rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos. Sexto, sus pies, horadaron mis pies. Su costado, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Pero la limpieza continúa. ¿Qué ocurría después de que al leproso le rociaban 7 veces con la sangre? Podía entrar en el campamento así como nosotros. Una vez que somos limpiados por su sangre, llegamos a ser hijos e hijas de Dios viviente y miembros de su familia. Debido a la sangre preciosa de Jesús, las puertas del ungimiento de Dios pueden abrirse mediante su Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es lo que aprendí cuando el Espíritu Santo visitó mi vida. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hablemos de un viento recio. ¿Es posible en realidad que el Divino Espíritu Santo pueda cambiarnos en forma total? Absolutamente. Si
Si el Señor pudo convertir el lodo en un hombre mediante su aliento, piense lo que puede hacer al soplar sobre nosotros otra vez. Eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los que estaban reunidos en el aposento alto sintieron el aliento de Dios, el Dios Todopoderoso, y fueron transformados. Cuando el Espíritu Santo dé poder a su vida, hijos e hijas que están en sintonía de tiempo con Dios, usted puede esperar para que ocurran 3 cosas. Óigame pues. Primero, el Señor llegará a estar muy cerca de usted. Segundo, debido a esa relación, su deseo supremo será andar en los caminos de Dios. Y tercero, usted será milagrosamente transformado en una nueva persona. Estoy convencido de que el Espíritu Santo, vivo y presente en la tierra hoy en día, es la señal del pacto que Dios ha hecho con nosotros mediante la sangre de su amado Hijo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. He conocido mucha gente que ora: Señor, envía tu Espíritu Santo a mi vida. Lléname con tu poder. Hijitos lindos, el Espíritu Santo vendrá cuando honremos la muerte de Cristo y su preciosa sangre. Por ejemplo, en el antiguo pacto, cuando se ofrecía la sangre, Dios enviaba fuego y su gloria descendía. ¿Recuerda usted lo que ocurrió en la dedicación del gran templo de Salomón? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuál era la señal del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento a menudo era fuego, Levítico 9, 23 o 24, que representaba la santidad consumidora de Dios. Juan el Bautista también profetizó: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Después de que Jesús derramó su sangre en el Calvario, el Espíritu Santo vino como fuego nuevamente. Los discípulos estaban reunidos en Jerusalén conforme Jesús les había ordenado. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de quién? Del bendito Espíritu Santo de Dios. Hechos de los Apóstoles 2, versículos 3 y 4. Dios llenará su vida con el fuego y la gloria de su Espíritu Santo cuando usted venga a Él mediante su preciosa sangre. Andrew Murray, un prolífero autor cristiano que vivió entre los años 1828 a 1917, escribió sobre la relación entre la sangre de Jesús y el Espíritu Santo en su libro El poder de la sangre.
Cuando se honra la sangre en fe o en la predicación, allí obra el bendito Espíritu Santo. Y cuando Él obra sobre... Y cuando Él obra, siempre guía a las almas a la sangre. Todos por una unción, hijos. La palabra de Dios declara que es la unción o ungimiento del Espíritu Santo que nos capacita para servir a Dios. Dios le dijo a Moisés, y los ungirás y serán mis sacerdotes. Santo Dios. Siempre estoy consciente en este humilde ministerio que Dios me ha puesto del hecho de que lo que Dios hace, lo hace debido a su unción. Sin ella estaría en bancarrota espiritual. Mi oración diaria es: Señor, nunca retires tu unción de mí. Sé el peligro que existe si alguna vez esa unción se me quita. Hace poco leí una afirmación similar hecha en 1950 por el doctor Billy Graham. Decía: le he pedido a Dios que si llegara el día en que tendría que pararme en el púlpito sin conocer la plenitud de la unción del Espíritu de Dios y no predicar con compasión y fuego, quiero que Dios me lleve al cielo. No quiero vivir. No quiero nunca estar en el púlpito y predicar sin el poder del Espíritu Santo. Es peligroso, ¿cómo no? La vida de Saúl contiene una gran lección. Saúl había sido seleccionado por Dios y su vida había sido transformada. Pero llegó el día en que él escogió romper las leyes del sacrificio que Dios les había dado a los israelitas. Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, óigame, y para siempre. No solo que la unción dejó a Saúl, sino que ocurrió algo mucho peor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La historia de Sansón es otro ejemplo. Cuando el Espíritu Santo salió de su vida, fue hecho prisionero y esclavo de los filisteos y perdió la vista. La Biblia afirma que mientras él dormía, perdió la unción. Dormir es símbolo de la falta de oración. Santos, no descuidemos la oración, ni rechacemos su preciosa palabra. No sea que perdamos su unción maravillosa en nuestras vidas. No hay nada más deseable en la vida que tener su unción, y sé que es también el más grande deseo suyo. Recuerde que al andar en obediencia a Dios, no tiene que temer perder la unción. En lugar de eso, usted puede mirar esperanzadamente a las bendiciones de Dios. Esto es lo que veremos en el próximo paso del limpiamiento para el leproso. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este cuarto segmento, hablemos de ungido de la cabeza a los pies.
Cada día le agradezco a Dios, mi Padre Celestial, mi único Dios verdadero. Esa unción de los pies, de la cabeza a los pies. Por eso cada día le agradezco a Dios por la sangre de Cristo. Debido a que la sangre fue derramada por nuestros pecados, el Espíritu vino. Y hoy podemos conocer la unción de Dios en nuestras vidas y trabajo. Cuando recibimos el poder por el aceite del Espíritu Santo, somos libertados de las cadenas de la esclavitud. El profeta Isaías escribió, escúcheme bien, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¡Uy, santo! Cada vez que me toca el poder de Dios me siento como el salmista quien declaró, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Salmo 68:1. Al principio de estas historias descubrimos cómo la sangre trajo limpiamiento al leproso, quien simbolizaba al pecador. Pero eso fue solamente el comienzo. Mire lo que ocurrió después al leproso. La sangre hizo posible que fuera ungido. Cuando se permitía a la persona regresar al campamento, se le instruía a que tomara 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin mancha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite. Y un long, aproximadamente medio litro de aceite. Entonces tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, como restitución por el pecado específico, y degollará al cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. ¿Notó usted que el hombre ofrecía más sacrificios incluso después de que se le considerara limpio y se le permitía regresar a su campamento o al campamento? De la misma manera, el Señor Jesús vertió su sangre una vez por la remisión de nuestros pecados, pero nosotros continuamos pidiendo, óigame pues, limpieza y protección que su sangre provee. Bendita sangre. El Señor Jesús incluso enseñó a sus discípulos a decir en la oración, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En este orden, el sacerdote aplicaba sangre 3 veces al leproso limpiado. De nuevo, el libro de David Alsonbrook, que habla de la sangre preciosa, me dio una perspectiva respecto al significado que este proceso tiene hoy para nosotros. Yo creo que Dios tiene un propósito específico para cada aplicación de su preciosa sangre. Primero, el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lómulo de la oreja derecha del leproso. Cuando se aplica la sangre a nuestros oídos, se nos protege de la voz de nuestros enemigos. El salmista clamaba al Señor, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo.
por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguieron. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Qué lenguas se levantan contra nosotros? Las lenguas mentirosas de los enemigos de Dios. Pero nosotros podemos condenar esas voces mediante la sangre de Cristo y la autoridad de su bendita palabra. Cuando alguien me dice que el diablo le está hablando, le recuerdo las maravillosas palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es a la voz de Satanás que deberíamos escuchar, sino a la voz del Salvador. Por eso es que necesitamos aplicar la sangre a nuestros oídos. En segundo lugar, el sacerdote debía aplicar sangre sobre el leproso, sobre el pulgar de su mano derecha. Nuestras manos representan el trabajo que hacemos. Es maravilloso saber que el Señor nos da dirección y protección para nuestro trabajo. David dijo: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y Dios le dijo a Isaías: afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Finalmente el sacerdote aplicaba sangre sobre el leproso, sobre el pulgar de su pie derecho. Nuestros pies simbolizan nuestro andar con el Señor, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Ahora, para finalizar por el día de hoy, nos queda un día más, lo veremos mañana. Hablemos de rociar y regar. Después de que el sacerdote aplicaba la sangre a la oreja, la mano y el pie del leproso, dijo Dios, o Dios dijo: ahora es el tiempo para la unción. Esto es lo que ocurriría. Las instrucciones son: asimismo el sacerdote tomará del longe del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda. Y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. El aceite de la unción en todas las Escrituras representa la obra del bendito Espíritu Santo al consagrar y dar poder para el servicio. Es esencial comprender que Dios unge lo que la sangre ha cubierto. La unción del Espíritu Santo sigue a la sangre. El aceite de la unción era rociado 7 veces, el número divino de algo completo para representar la recepción de una unción total. Lo que efectuaba después pudiera sonar repetitivo, pero Dios estaba haciendo algo solamente nuevo. El sacerdote tomaba el aceite y ungía la oreja derecha del leproso, el lugar derecho y el pulgar del pie derecho una vez más. La sangre ya estaba allí, pero el aceite de la unción se ponía encima.
Porque cuando usted halla la sangre de la cruz, usted hallará la unción del Espíritu Santo. Yo creo que la unción expande los beneficios de la sangre. Primero, cuando la sangre se aplica a nuestras orejas, no oiremos la voz del enemigo. ¡Aleluya! Entonces Dios trae la unción para que podamos oír su bendita voz. Segundo, cuando se aplica la sangre a nuestras manos, el diablo no puede tocar nuestro trabajo para Dios. Luego, la unción multiplica nuestros esfuerzos. Y tercero, cuando se aplica la sangre a nuestro andar, entonces Dios unge nuestros pasos para que podamos caminar con Él. Nuestro andar necesita también ser lavado con su palabra. Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Hemos sido redimidos y lavados por la sangre, pero nuestro andar necesita ser limpiado por su palabra cada día. ¿Por qué? Porque nuestras vidas constantemente tocan la suciedad del mundo. En el antiguo pacto, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, le dio detalles preciosos en cuanto a cada aspecto, incluyendo las vestiduras que debían llevar los sacerdotes, pero no se les dio ninguna instrucción respecto a sus zapatos, para recordarles que todavía estaban tocando el polvo de la tierra, debían caminar descalzos. Como cristianos estamos tocando el mundo todos los días de nuestra vida. Como cristianos estamos tocando el mundo todos los días. Por eso es que necesitamos regresar diariamente al Señor y decirle, límpiame de nuevo y lávame otra vez para su gloria. Gracias, Papito Dios, por darme esta capacidad para terminar el día de hoy. Sígame dando sus fuerzas, que pueda descansar tranquilamente y mañana estar frente a ti para terminar la semana en bendición y bendecidos por el poder de su sangre preciosa, Cristo Jesús. Amén y amén.